Doctor Daniel, en la tercera ronda para cerrar esta mesa de diálogo. Fíjense que hace unas horas tuve un diálogo con Edgar Monroy. Edgar Monroy es periodista que formó parte del equipo de Olga Warnat para la investigación y el libro de Felipe el Oscuro. En algún momento lo entrevisté aquí en Sin Censura, pero escribió hoy algo que me llamó la atención. Dice Edgar Monroy: muchos seguidores que defendían a capa y espada al presidente López Obrador ahora tienen una actitud de que las cosas no marchan como ellos esperaban, que los cambios no se dan. ¿En qué momento se desencantaron? Pregunta. Y yo le contesté: muchos. ¿Cuántos son muchos? Edgar Monroy. Pregunto porque es importante contrastarlo con los más de 30 millones del 2018. Y me contestó: claro, también debes contrastarlo con los casi 25 millones que no votaron por él, que no son poca cosa. Y si le juego al abogado del diablo y le sigo insistiendo, pues habría que definir que el presidente ganó, si recuerdo bien, con poco más del 50% de los votos. Hoy, la aprobación del presidente, de acuerdo a encuestas que no son para nada vistas como López Obradoristas, le dan hasta un 70% de aprobación, o sea, 7 de cada 10 mexicanos. Lo menciono, este diálogo, porque después lo reflexionaba en torno a lo que ocurrió en la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador confrontando, refutando la realidad que ve, que percibe o que proyecta el corresponsal de Al Jazeera hoy en la mañanera. Y creo que esto nos da la pauta para entrarle a esta última ronda, a esta tercera ronda. De hecho, el presidente hasta recomienda a los reporteros internacionales que entrevisten a Carlos Loret de Mola, que le pagan muy bien, tiene un departamento en el edificio más lujoso de México, si esa es la realidad que quieren ver en torno a un presidente que es visto por unos como represor y por otros como un innovador, un hombre que nos pone a disposición de aquellos que no tenemos intereses que defender de transnacionales o esos intereses oscuros o secretos inconfesables que nos guían el quehacer de la información. No sé qué piensas tú, Daniel Marmolejo, porque creo que hay mucho que reflexionar sobre esto que dice el presidente. No hay impunidad, y si tú piensas diferente, demuéstramelo. Tráeme pruebas, le dice al corresponsal de Al Jazeera. Y bueno, algunos periodistas mexicanos hasta se burlan. Digo yo, qué interesante este juego de quién dice la verdad. Yo sostengo desde esta trinchera humilde llamada Sin Censura, que ustedes hacen también más rica, Daniel Marmolejo, doctor Ángel Valderas Puga, que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. ¿Cómo ves, Daniel? Pues es un tema muy importante, porque yo no vi a este periodista y no he visto a periodistas confrontar al gobierno de Israel, como por ejemplo el asesinato de la periodista palestina Shirin Abu Akleh el 11 de mayo de un disparo en la cabeza, cuando veía pues las tropelías del ejército de Israel en estos espacios de sometimiento a los palestinos, y que fue ejecutada por un disparo en la cabeza presuntamente por un soldado israelí. De tal suerte que lo que está haciendo Al Jazeera es lo que no está haciendo frente al Estado de Israel, por ejemplo, que sería promover no solamente una crítica, sino un acto de lesa humanidad, un crimen de guerra contra su propia periodista,
que era una mujer veterana con muchas cualidades, incluyendo el manejo de cámara y demás, y que al estar grabando esto, que es una evidencia de acciones contra los derechos humanos, fue ejecutada por un militar israelí. Entonces, ellos vienen a hacer aquí otro juego, querido Vicente, que no hicieron en el tiempo de Genaro García Luna y de Felipe Calderón, a quien ni siquiera buscan para confrontarlo. Teniendo en Europa, les saldría mucho más económico Al Jazeera, que no tienen problemas económicos para los Emiratos, para Qatar, para los intereses que estarían infiltrados o no infiltrados, sino los intereses que respaldan a Al Jazeera, pues les es fácil moverse por todo el mundo, pero tendrían que estar confrontando a Felipe Calderón en Mónaco, por ejemplo, pero vienen a cargarle la responsabilidad al presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, Vicente, los crímenes a periodistas lamentablemente han crecido en México, pero esto también tiene que ver con situaciones que refieren los marcos de los estados de la República en donde puede haber más violencia contra periodistas. No creo que el gobierno esté desacatando su responsabilidad, hay muchísimo más por hacer y hay una gran preocupación y lo sé de primera mano ante las comunicaciones que he sostenido y el acercamiento con este programa de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Conozco a otros personajes que están protegidos por el mecanismo y conozco a otros que pues han simulado y se la viven simulando y que también el mecanismo los protege. Con esto queda claro que no todos los que lo necesitan acceden al mecanismo, algunos por voluntad propia y otros que ni lo merecen lo tienen. Entonces, es parte de una estrategia golpista internacional de desestabilización. No les funcionó una revolución de color en México, porque nosotros advertimos el escenario de la guerra híbrida desde 2019 y lo veíamos llegar. Y afortunadamente, entre el trabajo y el enorme esfuerzo que hicimos de dar a conocer al pueblo de México lo que significa la guerra híbrida, y por el otro lado, la comunicación permanente y abierta del presidente de la República, a pesar incluso de la inmovilidad por la pandemia, él ha logrado tener la mayor comunicación política y principalmente con los periodistas, querido Vicente. Así es que si hay una preocupación por los periodistas es la del presidente, porque todos los días convive con los periodistas y ha ido quien ha querido, pero ahí no se ha parado Loret, ahí no se ha parado Joaquín, ahí no se ha parado Aristegui, ¿sí? Ahí han mandado a sus empleados, y hay otros, porque también lo debo de decir, que van a las mañaneras nada más a ocupar la silla para decir aquí estamos, pero que están totalmente impedidos de participar muchos periodistas y de abrir la boca, incluyendo a Televisa. Entonces, el que agarren a un personaje desconocido de Al Jazeera, de una cadena con profundos intereses económicos, para venir a presentarse aquí y defender a los periodistas, luego de tener reuniones con la USAID o USAID, y de ver a estos grupos golpistas que nosotros conocemos, y hay muchos que están en ese programa de la USAID, pues es parte también de una estrategia internacional. Ya no lo llamaría golpista, querido Vicente, no lo llamaría golpista. Creo que las investigaciones son carpetas abiertas. Tengo yo extrañamiento sobre investigaciones. La muerte de Lourdes Maldonado no me cierra, ni siquiera la de su compañero, otro periodista asesinado días antes en Tijuana respecto al narcomenudeo. Perdón, no me cierra. Y ahí seguiremos haciendo y cuestionando. Pero no ha faltado la presencia de la secretaria de Seguridad Pública, de los subsecretarios, ni del Gabinete de Seguridad. Que hace falta mucho por hacer, Vicente. ¿Por qué tampoco por qué no van estos personajes y entrevistan a los fiscales, como por ejemplo al fiscal de Guanajuato? ¿Por qué no entrevistan a los fiscales, al fiscal de Hidalgo, al fiscal de Morelos, al fiscal de Oaxaca?
o a los procuradores estatales. O sea, la carga sobre el presidente de la República con este tema tiene un interés político transnacional de fondo. Ángel Valderas Puga, después de escuchar este análisis del maestro Daniel Marmolejo, ¿tú qué piensas? Mira, yo estaba revisando ahorita, te voy a dar una de las cosas que yo conservé. 2018, una encuesta de Consulta Mitofsky, pasado el proceso electoral, ya se sabía que había ganado Andrés Manuel. Andrés Manuel ganó con el 52% de los votos. Bueno, pues Consulta Mitofsky hace una encuesta muy cercana de los resultados y le pregunta a la gente, ¿qué sentimientos te provocó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, ojo, Andrés Manuel ganó con el 52%. Pues resulta ser que una semana después, 10 días después de la jornada electoral, o sea, una semanita después, resulta ser que el 62% de los mexicanos sentían alegría. 62%. 62.7% felicidad. 60% satisfacción. Casi 58% seguridad. 60% tranquilidad. 60% confianza. Ojo, 10 días después de la jornada electoral. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la gente que votó por Andrés Manuel, un 10% adicional, entre 8 y 10%, les habría gustado votar por él, porque todavía ni siquiera tomaba posesión, no había política de gobierno, ni nada. Hoy en día vemos efectivamente lo que dice Daniel. A mí me parece increíble que vengan desde tan lejos a cuestionar a nuestro presidente, cuando de acuerdo no a una medición, sino a toda una serie de mediciones, Morning Consult, pues nuestro presidente aparece con una aprobación del 66%, ganó con el 52%, hay un 14% de la población adicional que reconoce el trabajo del presidente. Si realmente Al Jazeera o medios de ese tipo estuvieran interesados en las aprobaciones, ¿por qué no se van a Estados Unidos, que está aquí cerca, y se dan cuenta que Joe Biden, que le costó trabajo tomar posesión de la presidencia, tiene apenas una aprobación del 42%, o Emmanuel Macron en Francia el 40%? Es decir, estamos hablando de un presidente con una aprobación de más de 20 puntos sobre otros presidentes. Ahora, mira, sí hay un efecto, es natural que el poder desgasta, pero también hay que ver en otros presidentes con qué porcentaje son elegidos. Oye, ahorita en 2022, Emmanuel Macron, en la primera vuelta, que es la que cuenta de ver cuánta gente realmente te quiere, porque en la segunda vuelta o era él o era Marine Le Pen, pero Emmanuel Macron obtuvo el 28% de los votos. 28%, una aprobación muy, muy baja. Bueno, pero sí hay un elemento que hay que tomar en cuenta y que no hay que engañarse. Esa encuesta de Mitofsky que yo conservé de julio de 2018 preguntaba las expectativas. ¿En cuánto tiempo deberán observarse los cambios? Y bueno, el 60% de la población decía en menos de un año. Ya el 80% de la población entre 1 y 2 años. Un 7% adicional decía entre 2 y 3 años y un 6% pues más de 3 años. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que efectivamente el cochinero que dejaron 30 años de neoliberalismo, 6 sexenios, 36 años de neoliberalismo, no se puede, nadie podría arreglarlo en 3 años.
En el exterior los contrastes son más evidentes. Daniel comenzó con una anécdota trágica del asesinato de una periodista en Israel. Yo agregaría a aquel periodista español asesinado en Irak porque los gringos aventaron un misil a un hotel en donde había periodistas. Yo creo que se trata de imponer narrativas antigubernamentales. Creo que aquí también está detrás la oposición chafa de México, que tienen que ir a pedir como buenos traidores a la patria, que tienen que ir a pedir apoyo al exterior por una razón muy sencilla, porque solitos no pueden. Y entonces, como solitos no pueden, pues que escriba The New York Times, Wall Street Journal, que entre el Parlamento Europeo, ahora que venga Al Jazeera, con todos los problemas que hay en Medio Oriente, con la guerra en Siria, con los problemas energéticos en los que está también inmiscuido Medio Oriente, con la bola de dictaduras que hay en el Medio Oriente, comenzando por Arabia Saudita, pero que tampoco me vengan a decir que Qatar es un país democrático. Por ahí circula en las redes un video de un parlamentario español en donde recuerda ya toda la lista de países en Medio Oriente que se manejan de manera dictatorial. Creo que si estuvieran preocupados realmente por eso, Al Jazeera, que está allá en Medio Oriente, pues deberían de poner más atención allá. Tendrían que poner más atención al asesinato del periodista Yamal, que fue asesinado en la embajada de Arabia Saudita en Turquía y que provocó problemas internacionales muy fuertes entre Turquía y Arabia Saudita. No tendrían calidad moral como para venir a juzgarnos. Es más bien una pose, es más bien querer poner una pantalla, pero pues la credibilidad nula. Muy bien, pues ahí están las opiniones del maestro Daniel Marmolejo y del doctor Ángel Balderas Puga. Daniel, ¿en dónde te apoyamos? Hay que seguir apoyando a los incorruptibles, hay que seguir apoyando tus esfuerzos independientes. Gracias, querido Vicente, al doctor Ángel Balderas, que hemos tenido una charla, creo que muy interesante esta noche y muy reflexiva. Antes de terminar, Vicente, decir que el mundo occidental se encuentra ante la derrota de la verdad expuesta por Julian Assange. Ni los parlamentos, ni las cadenas de televisión de Occidente, ni las cadenas de televisión como Al Jazeera, que es de Qatar, ¿sí? Ni las cadenas de televisión en México han hecho lo necesario para defender la libertad de expresión. Si quisiéramos encontrar un motivo esencial de la lucha de las fuerzas del mal contra el periodismo, la figura es Julian Assange. Agradezco esta mesa, querido Vicente. 4A República, Cuarta República en YouTube, Homo Ex Novo en Twitter. Muchísimas gracias al doctor y a ti como siempre, Vicente. Muchas gracias. Gracias, Daniel Marmolejo, por tu generosidad. Maestro, doctor Ángel Balderas Puga, ¿en dónde te buscan a ti? ¿En dónde te apoyamos? Facilito, Ángel Balderas en YouTube, en Facebook y en Twitter. Un abrazo, Vicente, gracias por el espacio. Un abrazo cordial a Daniel Marmolejo, siempre un placer. Y pues por aquí nos vemos el próximo martes. O antes, si lo amerita la noticia. Doctor, muchas gracias. Que descansen, Daniel, que descansen. Doctor, buenas noches. Gracias. Hasta luego.